Buenas noches, señores de la mesa directiva. Gracias por acompañarme. Me hacen un honor y los considero, como a todos, parte de mi familia. Doctor Armando Martínez Garnica, profesora Elisa Dávila, profesor Ernesto Rueda Silva, profesor Jimmy Fortuna, señores de la Casa Editorial Armonía, señora Elena Ortiz, directora del Centro Cultural Colombo Americano, amigos de la tertulia del Colombo Americano y de la Casa de Bolívar, señorita Claudia Mantilla Vargas, directora de la Casa de Bolívar, compañeros de estudio del Tecnológico Santanderiano y de la UIS, mis apreciados estudiantes del Colegio Virrey Solís, de la UIS, amistades y familiares. Gracias a todos por su presencia, por acompañarme en este lanzamiento de mi tercer libro de ficción, Los cuentos de Esteban y otras memorias lindantes. Reconocimientos grandes al doctor Armando Martínez por haber apartado parte de su valioso tiempo y dedicarlo a leer mis cuentos, y luego redactar unas palabras y leerlas hoy frente a ustedes. De igual manera, a la doctora y profesora Elisa Dávila Barra, al profesor Ernesto Rueda Silva y al profesor y crítico Jimmy Fortuna por sus palabras de presentación al libro. Mil gracias a mi profesora Alicia Colombí Mondió, quien murió hace un mes en Clifton Park, Nueva York. Ella fue profesora y directora del Departamento de Lenguas Extranjeras en Albany, Nueva York, en donde yo estudié, y porque fue una de mis primeras lectoras de estas historias. Me hizo valiosas sugerencias. Igual a la profesora Ana Cecilia Ojeda, decana de la Facultad de Humanidades de la UIS, primero por haber sido colega de trabajo en la UIS. Con ella asistimos a seminarios y escribimos algunos ensayos literarios. Además, cuando conoció de este proyecto, también le colaboró con ideas y sugerencias. Gracias a Yarixa Juliana Mendoza Villamizar, estudiante de artes y licenciada en idiomas, quien hizo los dibujos que acompañan el libro. A Mayerly Sequera Villamizar, por haber hecho los primeros trabajos de diseño de la carátula, y a Mónica Zambrano Ortiz, quien aportó sus conocimientos en la diagramación y elaboración final del libro. Por supuesto, al personal de la editorial Armonía, que fueron generosos y excelentes colaboradores con mi proyecto. Estos agradecimientos son profundos y tienen además el propio fin de reconocer su cooperación, su trabajo, el de hacer ver al auditorio que un libro no es trabajo de una sola persona, sino de un conjunto de voluntades que se asocian en la producción de un bien cultural, detalle que la mayoría de las veces pasa inadvertido o que conscientemente por parte de los autores se ignora porque se da por evidente. Deseo ahora, con su permiso, hablar sobre otro tema relacionado con los libros. No voy a hacer una defensa de mi libro, porque creo que cada libro debe defenderse por sí mismo y porque una vez sale de nuestras manos, perdemos el control del mismo. Deseo hablar, repito, con su venia, del oficio del escritor. Desde hace varias décadas atrás se habla de esta labor que antes se veía como un pasatiempo o una acción complementaria a una tarea superior. Por ejemplo, la de ser médico, abogado, ingeniero, comerciante, ya que éstas permitían recibir un salario para vivir. Ser escritor es una labor, un trabajo que no tiene un horario preciso y que cada novelista, cuentista, poeta ajusta el ritmo de su texto. Hay algunos que le llevan meses, semanas, años a escribir un libro. Dostoyevsky, por ejemplo, escribió la famosa novela El jugador en breve tiempo porque necesitaba dinero inmediato.
También hubo alguna vez en la cual las novelas las escribían por entregas y cada mes o meses se liberaba una parte. A otros escritores y escritoras les lleva años acumular datos y desarrollar una trama. Hay libros cortos y hay libros extensos. Cada uno exige de su autor o autora un ritmo apropiado. Hay buenos escritores, tanto conocidos como desconocidos. Hay algunos afiliados a empresas editoriales y deben cumplir con ciertos contratos, como los hay silenciosos y calladas, que elaboran y reelaboran sus textos con el fin de dejar una huella en el tiempo, así no disfruten de los reconocimientos o una paga por su trabajo. Siendo un trabajo, debo decir que inicia usualmente con una idea germinadora que se convertirá en un proyecto. Escribir una novela, unos cuentos, un libro de poemas. Y cada uno de estos géneros requiere de estrategias o herramientas propias para lograrlos, para hacerlos. En la actualidad, la mayor parte de los escritores y escritoras son conscientes de estas técnicas y tratan de incorporarlas a sus narraciones, pero muchas veces el no conocerlas y el trabajar de forma intuitiva puede funcionar mejor. Ahora, si quien escribe es un profesor de literatura o un crítico literario, estas herramientas pueden ser un lastre en lugar de una ayuda. Me explico. El conocer cómo se hacen unos versos no significa que ya los pueda hacer. Hace falta un elemento que es difícil de dominar. Y para salir del momento, llamémoslo creatividad. La famosa loca de la casa, que tiene una larga trayectoria, empezando por Santa Teresa de Jesús, pasando por Benito Pérez Galdós, por Rosa Montero y por Germán Arciniegas en su ensayo Nuestra América, que no es otra cosa que la imaginación, cualidad que se pierde en la medida en que somos adultos. Escribir igualmente requiere de un impulso, de un querer escribir, aunque esta fuerza pueda pasar inadvertida, puede ser inmediata, puede ser evidente y aún puede ser ignorada por el mismo autor o autora. Es una fuerza que exige una respuesta y la respuesta es escribir. También se ha llamado a esta presión musa inspiradora, vena lírica y en la forma más simple, arrebatos. Una vez se tiene la idea de lo que se va a hacer, y estoy pensando en algo que tiene método, hay que tener en cuenta qué se va a construir. Por ejemplo, una choza, una casa, un edificio, un estadio. Pues los esfuerzos se destinan hacia ese logro. Algunos inician los libros sabiendo, presuponiendo el posible final. Otros sencillamente arrancan y por el camino se enderezan las cargas, como dice el refrán. Sin embargo, quien escribe debe tener en cuenta los detalles y en especial los circunstanciales, tiempo, lugar, modo, personajes, trama, tono, orden y tantos otros aspectos que irán a constituir la novela, el libro de cuentos o el de poemas. Vale la pena igual señalar que este escritor vive en medio de una vida que muchas veces es completamente ajena a la narrada. Sucede que cuando se escribe ficción se inventa un mundo y en él se vive. La mente del escritor se abstrae de la realidad para entrar en otro mundo, tal vez más perfecto del real o más amargo o una mezcla de los dos. Pero el trabajo del escritor no es solo lo anterior. Yo insisto que no. La escritora Piedad Bonet, desarrollando en una universidad un curso sobre escritura, destina un capítulo para trabajar el tema de que
La literatura no es un medio, sino un fin, principio con el cual estoy de acuerdo, pues el escritor profesional se sabe inmerso dentro de una realidad social y es portavoz a su vez de ideologías, de principios éticos, que en sus textos el buen lector puede y debe valorar. Saúl Serrano, escritor y crítico literario, valorando el trabajo del escritor español Alfredo Pareja Díez Canseco, dice: lo que siempre sorprende es su lealtad con el oficio de escritor. Así lo revelan su vasta obra y las pocas cartas que han publicado, en las que la defensa del espacio y la libertad del creador son algo más que un motivo de reflexión o diálogo circunstancial. La urgencia por robarle tiempo a la lucha por la supervivencia jamás apartó a Pareja de la práctica de la escritura. Es más, resulta desconcertante comprobar que algunas de sus valiosas y logradas novelas fueron trabajadas en jornadas sin tregua, como si supiera que de pronto el apocalipsis sería una realidad. Para Pareja Díez Canseco, como para todos sus contemporáneos de la generación vanguardista del 30, la literatura nunca fue un medio, era un fin. De ahí que el autor de El Muelle inventar historias, ficcionalizar lo que en apariencia la realidad registraba con cierto toque de magia y de espanto, era parte de un proyecto que a la vez tenía, como todo pacto con las palabras, una enorme carga estética y ética. Además, para Pareja, escribir no era solo un acto de amor, sino como todo desafío lúdico y como toda fatalidad, un acto también de pavor. Otro detalle no menos importante en la labor del escritor es saber que en la mente del escritor hay un lector ideal, aquel que lo va a leer, y entonces se le debe atrapar desde un principio, seducirlo, convencerle del mundo que se le plantea, y con mayor razón si los textos son cuentos. En lo anterior consiste el extraordinario evento entre el escritor-lector, pero no siempre coinciden. El artista afroamericano Jean-Michel Basquiat dijo: I don't think about art when I am working. I try to think about people. No pienso en el arte cuando trabajo, pienso acerca de la gente. Y Faulkner, en una entrevista cuando se le preguntó que para qué escribía cuentos, respondió: se escribe un cuento para narrar acerca de la gente, para mostrar al hombre en su constante lucha con su propio corazón, con el corazón de otros o con su propio ambiente. Y en el ensayo ¿Cómo escribo?, de Humberto Eco, este afirma: se escribe para un lector. Los que dicen que escriben solo para sí mismos no es que mientan, es que son espantosamente ateos, incluso desde el punto de vista rigurosamente laico. Infelices y desesperados los que no saben dirigirse a un lector futuro. Pero la mayor lucha que debe librar un escritor o escritora es la de ser original, que de acuerdo con una definición general es la cualidad de las obras creadas o inventadas que las hace ser nuevas o novedosas y que las distingue de las copias, las falsificaciones, los plagios. Ser novedoso en literatura es plantear un tema o tratar un tema de una manera que nadie antes lo haya hecho. Por esto, García Márquez, Mario Vargas Llosa o Alejo Carpentier sobresalieron. Cada uno desarrolló una manera especial de contar las cosas, supo elegir un tema no tratado. Copiar o repetir una obra ya hecha únicamente es válido en el arte como un paso para desarrollar una técnica o despertar un efecto.
pero jamás puede ser validado como bueno. Influencia sí, ser como no. A veces el factor tiempo o la falta de conocimientos hacen que una obra pierda esta cualidad. Hay miles de poetas, pero verdaderos poetas, hombres o mujeres originales, pocos. Para terminar, una consideración más. Es posible que las personas relacionen los textos con las vidas propias de los autores, y claro que se pueden establecer nexos, sean porque es muy próximo lo contado con lo vivido, con el autor o la autora, o por el contrario, se aparta totalmente de esa realidad y entonces se habla de una evasión. Y por lo general, lo que sucede es una mezcla entre lo uno y lo otro. Por suerte, la crítica literaria hace tiempo superó esta generalizada equivocación y supo distinguir entre autor y narrador o narradores. En un texto de ficción narrativa se habla de la voz narrativa, que puede ser en primera persona y es este tipo de obras confesionales. Puede ser en segunda, cuando alguien narra como testigo unos acontecimientos, o en tercera, que es la voz de un ser que todo lo conoce, todo lo sabe. En poesía, igual se habla no del autor, sino de la voz poética. Aclarado lo anterior, quiero que sepan que mis memorias son ficción, de un mundo que, como bien lo expresa el profesor Ernesto Rueda en la presentación, de algo que creo recordar, pero que es falso porque ese recuerdo está alterado de muchas maneras. Así que cuando mi familia diga, esa no soy yo, tienen razón. Y cuando digan, pero así no ocurrió, igualmente tienen razón. El niño que cuenta no soy yo, tal vez es el niño que alguna vez quise ser y me ubico en una familia que tal vez soñé tener. Pero cuando leo los textos una y otra vez y en ellos me deleito y a veces afloran las lágrimas porque creo que es cierto que así sucedió, entonces juzgo que tal vez ese niño en verdad fui yo y que esa familia fue y es mi familia. En fin, yo no sé, pero quedo muy contento si me leen y si con su imaginación, con la ayuda de la loca de sus casas, si es un ser que todavía, si en su ser hay todavía lugar para ella, entonces que los cuentos de Esteban y otras memorias lindantes les sirva para rememorar sus propias infancias, para mirar una vida que ya no existe y que por ende todo un mundo que se fue y no nos dijo adiós. Mil gracias.